Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En 1839, Chile se enfrentaba en una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. El 20 de enero de ese mismo año comenzó una batalla atacando el Cerro Pan de Azúcar a cargo del jefe del ejército restaurador, el general Manuel Bulnes. Esta batalla la recordamos hoy como la Batalla de Yungay. Tal fue el valor demostrado por los soldados chilenos, mayoritariamente mestizos, que se reconoce a este hecho como una de las batallas más ejemplares de nuestra historia militar, en cuyo homenaje se conmemora el 20 de enero de cada año como el Día del Roto Chileno. ¿Qué tiene que ver la batalla de Yungay con la conmemoración del Día del Roto Chileno? ¿Cómo se entrelaza la historia con las costumbres populares? De esto vamos a conversar hoy con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Gabriel, qué gusto tenerte aquí en el programa después de bastante tiempo que habíamos dejado de conversar, así que es un agrado tenerte aquí para conversar de la historia buena, o sea, documentada, investigada, y hoy día sobre todo me da la impresión que vamos a estar derribando algunas ideas o mitos que tenemos de ciertos episodios de nuestra historia. Así que gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Gracias a ustedes por considerarme otra vez para conversar de estos temas apasionantes. Bueno, hay tanto además que tú has investigado que nos gustaría conversar, pero hoy día la fecha nos convoca a hablar de una efeméride popular, no sé, o dos juntas y que no tienen nada que ver. Es parte de lo que queremos que tú nos descifres el día de hoy. El 20 de enero se conmemora un año más de la batalla de Yungay y también lo vemos que ocurre en el barrio Yungay, se hace un gran festejo por el Día del Roto Chileno. Remontémonos a la batalla de Yungay primero, a los hechos. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, dentro de todas las batallas no se menciona tanto esta, sí, pero no tanto como otras más famosas, por así decirlo. Y esto es paradójico porque en rigor histórico, la batalla de Yungay probablemente sea de las de más trascendencia en la historia chilena. Ah, sí. El problema, claro, es que tiende a estar eclipsada por la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, 40 años después, se come todo el protagonismo del proceso. Pero en su momento, la guerra contra la Confederación es un hito decisivo en la construcción estatal y nacional de Chile porque es el primer conflicto internacional que enfrenta el país después de la independencia. En años, además, particularmente convulsos. No está de más recordar que justamente a propósito de la guerra contra la Confederación se produce uno de los primeros magnicidios en la historia chilena, que es el asesinato del ministro Diego Portales, justamente para oponerse a ese conflicto. Entonces es una guerra muy importante en la conformación y la batalla de Yungay el 20 de enero del 39 es decisiva y marca un antes y un después en cierto sentido en este proceso de formación estatal y nacional chilena. Mira, y claro, como dentro de la Guerra del Pacífico contamos otras cosas y esto pasa como por debajo, por así decirlo. Se llama Batalla de Yungay. ¿Ocurre dónde? Ocurre en Perú. Esto es muy interesante porque, y hagamos un poco de pedagogía, la guerra contra la Confederación no tiene nada que ver con la Guerra del Pacífico. A veces se utilizan como si fuesen sinónimos y el mismo conflicto. Están separadas por 40 años y además quienes conforman los bandos en conflicto son muy distintos. No es una guerra entre Chile contra Perú y Bolivia, como habitualmente se puede decir. Es Chile contra una parte de Perú y Bolivia también es un ejército confederado, es decir, el Estado peruano tiene dos divisiones, el Estado norperuano y el Estado surperuano, y ellos se vinculan con la Confederación Perú-Boliviana comandada por Andrés de Santa Cruz, y Chile participa de esa guerra, pero también con contingente peruano. Tremenda mezcolanza. Es una mezcolanza que, claro, como nosotros estamos imbuidos con
la guerra del Pacífico y esta cosa de Chile contra Perú y Bolivia siempre, se nos olvidan las especificidades y singularidades históricas de la guerra contra la Confederación. Entonces, lo primero que me gustaría remarcar acá es que hay que olvidarse de la guerra del Pacífico para entender la guerra de la Confederación, porque es otra cosa. Entonces, en ese momento decisivo, a los pies de un gran cerro que se llama Pan de Azúcar, que está en la sierra peruana, en altura, una coalición de fuerzas chilenas y peruanas, comandadas por Manuel Bulnes, se enfrenta a una coalición de fuerzas peruanas y bolivianas comandadas por el mariscal Andrés de Santa Cruz, y ese es el encuentro decisivo y triunfan las fuerzas chilenas y peruanas. De hecho, es interesante porque los dos comandantes en jefe que pelean en esa batalla, desde el lado chileno Manuel Bulnes y del lado peruano Agustín Gamarra, van a terminar siendo inmediatamente después presidentes de ambos países. Claro, claro, Bulnes después. Bulnes, claro, Bulnes es un soldado relativamente anodino, pero eso lo catapulta a un sitial de celebridad que, claro, todos hablan de Bulnes, es el héroe más popular. Claro, un héroe de guerra. Ahí comienzan a aparecer cosas importantes para el imaginario chileno, nuevos héroes, por ejemplo, Manuel Bulnes, pero no solamente Manuel Bulnes, probablemente el personaje más popular en esa época es la sargento Candelaria Pérez. Ah, de aquí es la sargenta De ahí Candelaria. es la sargento Candelarias. Mira, que yo es una tenía celebridad. totalmente trastocadas las Claro. guerras. Por eso quería hacer esa distinción, porque Buenísimo. nosotros pensamos como si fuese No, y ahí la heroína más popular, incluso que llega a eclipsar un poco a Manuel Bulnes, es la sargento Candelaria, pero también hay un héroe mapuche, Juan Colipí, que vendría de alguna manera a reactualizar este mito de valor araucano. Entonces comienzan a aparecer nuevos héroes, comienzan a aparecer música popular. El himno de Yungay, Cantemos las glorias del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay, va a ser por lejos durante el siglo XIX la canción más popular del siglo XIX chileno, incluso en ocasiones opacando el himno nacional. En toda festividad se canta el himno de Yungay. Entonces, a eso me refería con que es un hito crucial en la definición de la identidad nacional. Hay un antes y un después de cómo pensamos la chilenidad a propósito de la guerra contra la Confederación. Es un hito decisivo. Es la primera guerra internacional victoriosa. Y eso siempre es un marcador clave en la historia nacional chilena que, dicho sea de paso, y con esto quizás voy cerrando porque me estoy extendiendo un poco en la respuesta, está fuertemente vinculada al conflicto y a las guerras. Uno no puede entender la identidad nacional chilena en el siglo XIX disociándolo de la frecuencia de las guerras. Sí, bueno, yo creo que sobre todo en una nación que está recién conformada, es como lamentablemente necesario de alguna manera estos procesos. Y además que ensalzan este honor, este orgullo por la patria y todo eso que era necesario para ir delimitando este territorio. No sabía nada de lo que me dices. Así que vamos a entrar en detalle de estos personajes. A propósito, decías este general del ejército peruano que yo conocía al barrio nomás, que tiene el nombre de él, no tenía idea que había participado de esto. Pero vamos a los personajes atractivos, mujeres, mapuche, personas que no suelen ser parte de del relato formal de las batallas. La sargento Candelaria, ¿cómo llega ahí? Y si podemos hablar un poquito de este personaje que casi ya es mitológico para la historia. Es mitológico porque los mismos contemporáneos pensaban en ella como una amazona, esta raza legendaria de mujeres guerreras o una suerte de Juana de Arco chilena. De esa manera se las describe en las fuentes contemporáneas propias de la época. Ella, claro, los datos biográficos para personas de modesto origen social tienden a ser mucho más oscuros, pero en lo que habría consenso en que ella era costurera en Valparaíso, se casó relativamente joven y se embarcó hacia el Perú. Ahí en el Callao fundó una cocinería, una fonda que se llamaba La Chilena, y a propósito de las fricciones y desavenencias entre chilenos y peruanos a propósito de la Confederación, queda prisionera. Y cuando llegan entonces las fuerzas chilenas a Lima, ella es liberada y se incorpora a pelear, porque conoce el territorio y se enrola como cantinera, es decir, como una mujer que presta servicios inicialmente asociados a el cuidado de los enfermos, a la provisión de alimentos,
pero a medida que va avanzando la guerra, ella ya comienza a tomar las armas. A ver, espérame un poquito. Una cantinera entonces tenía el cuidado de los enfermos en una guerra. ¿Esa era como la labor? Esa Ya, es la labor de las cantineras. Y ya. en general todas las mujeres chilenas que participan en las guerras, tanto la Confederación como del Pacífico, se enrolan como cantineras. Eh, el servicio militar femenino está proscrito por la ley, pero se realizan ciertas excepciones. Y una de las excepciones es que las mujeres pueden enrolarse, pero con estos roles. Ahora, lo que es interesante es que la guerra tiene una vida propia, tiene una dinámica propia que excede los mandatos, los reglamentos. Y entonces Candelaria Pérez comienza a tomar las armas. Y en la batalla de Yungay tiene un rol protagónico, pelea. De hecho, por eso pasa de cantinera a ser sargento, con una pensión, como una veterana de guerra. Y claro, como en todo orden de cosas, su momento más espectacular es cuando las tropas chilenas vienen acá y llegan y en diciembre de 1839 se produce el gran desfile, la gran como parada triunfal y ella se roba todos los aplausos. Pero es una popularidad muy del momento y en clave muy chilena, entra pronto en el olvido, cae en el olvido y muere relativamente pobre en 1870. De tiempo en tiempo, algunos personajes se acuerdan de esta persona, la entrevistan, vive modestamente, pero claro, es una celebridad muy grande en el momento, muy importante, pero como en toda regla de vida, esta idea del pago de Chile, y es una de las primeras en asumirlo. Mira, y además participar en esta batalla de la Claro, cual Chile sale victorioso. sale victorioso. Qué interesante. También hay alguien que pelea mapuche, se me fue el nombre. Juan Colipí. Juan Colipí. Juan Colipí es interesante porque con estas políticas de alianzas entre ciertos caciques mapuches con el Estado chileno, todavía no se produce el proceso de ocupación y anexión de la Araucanía. Este es otro momento histórico. Algunos envían a sus hijos a ser educados en Santiago y se incorpora a las Fuerzas Armadas. Y hay dos combates decisivos, importantes, pero no adquieren la relevancia de la batalla de Yungay, que son el combate del puente Buin y Yagya. Y en ambos casos, digamos, para quienes no lo conocen, la geografía de la Sierra Perón es muy accidentada, está llena de cajones, está llena de valles y la infraestructura es muy frágil, por lo tanto hay puentes colgantes, esto es lo que quiero decir. Y en esas dos batallas decisivas, Colipí defiende el puente colgante para permitir que las tropas chilenas puedan cruzar hacia el otro lado y entonces es conocido en la época como el héroe de los puentes. Es Una como suerte como de ingeniero. no, más bien una suerte de casi como, de hecho se habla en la literatura de la época como una suerte de espartano, esta idea de quien defiende el paso para permitir que el resto se encuentre a Wow. resguardo en su espalda. Entonces él defiende para que los peruanos no corten el puente. Entonces, el héroe de los puentes, ese es Colipí. Lamentablemente, el pobre que es ascendido en el escalafón militar, muere antes de entrar a Santiago, Oh. muere joven, entonces no logra llegar su heroificación, este proceso como de anclaje en la memoria colectiva, no tiene el mismo nivel de Candelaria Pérez porque el pobre muere, fallece un mes antes de que las tropas chilenas desfilen victoriosas por Valparaíso primero y después por Santiago. Pero claro, para la época es una pequeña celebridad. Sí, bueno, tremendos personajes de Juan Colipí no había escuchado nunca y la Sargento Candelaria ahí a la pasada con lo que cada uno le quiera agregar hoy día, más que los datos históricos. Bueno, volvamos ya a estos personajes importantes. Decíamos Bulnes, que después, inmediatamente después, es presidente de Chile. Y tenemos esta guerra de la Confederación que ya va dando forma al Chile de entonces. Bueno, y esta batalla de Yungay van pasando los años y yo mencionaba al inicio
20 de enero, cuando se recuerda esta batalla, se festeja también el Día del Roto chileno. Tú decías que la canción pasa a ser incluso hasta más importante que el himno nacional, es todo un hito dentro de las conmemoraciones. ¿Por ahí se logra unir de alguna manera con el Día del Roto chileno? Nada que ver, ¿qué pasó por ahí? Probablemente este es uno de los mitos más difíciles de desarraigar de la memoria colectiva chilena. Yo he sido casi como una voz en el desierto que ha dicho, no, no tienen nada que ver, pero da lo mismo, los mitos tienen vida propia. Diría que los mitos son inmunes a la fuerza de la evidencia. Y está bien, que Excelente. esa es su propia vida. Y el punto es el siguiente, y que tiene que ver con la confusión inicial de la que hablábamos, es que en algún punto, en la memoria colectiva chilena, ambas guerras se funden. Y parece que estamos hablando de la parte 1 como si fuera una serie. La parte 1, la primera temporada, y la segunda temporada sería la Guerra del Pacífico, como si fuese la misma, y no tienen nada que ver. El 20 de enero sí se conmemora, y es muy importante en la década de los 40 porque, en cierto sentido, es el hito histórico que llevó a la presidencia a Manuel Bulnes. De hecho, yo lo he estudiado largamente en un libro que se llama La guerra contra la Confederación, Imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo XIX chileno. Durante la década de los 40, el 20 de enero, la conmemoración de la batalla de Yungay logra un poco eclipsar al 18 de septiembre. Y esto tiene que ver con que, claro, el presidente es el héroe de Yungay, pero inmediatamente que Bulnes abandona la primera magistratura, en la década de los 1850, la batalla, la conmemoración del 20 de enero entra en un rápido y pronto declive, y se transforma en una fiesta más bien local, fiesta de los vecinos del barrio de Yungay. En la década de los 60 desaparece totalmente. Desaparece totalmente porque, esto es lo que estoy investigando actualmente, hay una efervescencia americanista en la época. Entonces, no está bien que nosotros recordemos aquella batalla, aquella guerra que nos enfrentó entre chilenos, peruanos y bolivianos, Entre y ahora debemos ser vecinos. todos americanos. Entonces, se proscribe y la fiesta se olvida. Pero, este es el punto, con la Guerra del Pacífico resurge, porque con la Guerra del Pacífico comienza a celebrarse muy prontamente, desde 1880, Yungay como la reafirmación de que siempre habríamos tenido una rivalidad histórica con chilenos y peruanos, y por tanto la fiesta es más contingente que nunca. La historia a veces, claro, parece que está muy olvidada, pero de tiempo en tiempo hay episodios que la catapultan y la vuelven al primer plano de la noticia, vuelve a ser contingente. Pero lo que es interesante en la Guerra del Pacífico, y este es el nexo que quiero hacer, es que solamente en la Guerra del Pacífico aparece el roto chileno como héroe nacional. La heroificación del roto como héroe nacional es un héroe que yo llamo siempre ícono bifronte, en tanto cuanto expresa cierta visión del mestizaje chileno, esta idea de araucano con español y que forman un super guerrero. El roto, el super guerrero. El roto. De hecho, en 1904, un libro formidable, larguísimo, de Nicolás Palacios, Raza Chilena, un libro escrito por chilenos y para los chilenos, intenta defender científicamente la existencia de un mestizaje chileno hecho por y para la guerra, y que tiene como a su personaje central, su quinta esencia, el roto. Esto es algo que todos creen en la época, que el mestizaje chileno está perfectamente diseñado para la guerra, puesto que proviene de troncos guerreros, los conquistadores españoles y los guerreros araucanos. Pero al mismo tiempo, no es que, esto es lo que quiero decir, no es que antes el concepto de roto o de roto chileno no haya existido. La palabra existe desde fines del siglo XVIII y que tiene que ver con un ícono de clase, con un personaje desastrado, de la periferia, alguien muy modesto, alguien muy humilde, una clase social baja. Entonces es un ícono racial, pero al mismo tiempo un ícono de clase. Y en la Guerra del Pacífico, como la movilización, porque es un conflicto de una magnitud que no tiene nada que ver con la Guerra de la Confederación, la Guerra contra la Confederación basta un ejército profesional. En la Guerra del Pacífico el ejército chileno es del orden de 3.000 soldados, pero la guerra llega a movilizar en su momento decenas de miles, y esos son chilenos de a pie. Y esa movilización social hace que el roto chileno aparezca por primera vez
ya como algo de orgullo. Antes llamar a alguien roto, de hecho hasta el día de hoy puede serlo, es un insulto. Claro. No seas roto. Roto es como un maleducado. Exacto. Roto como alguien que se porta mal, como alguien incivil. Ahora roto está bien, yo soy roto chileno, comienzan a aparecer canciones al roto chileno, y ya desde muy pronto, desde 1880, hay proyectos de monumentos al roto chileno. Mira. Entonces, ahora, ¿cómo se unen dos historias? Y esto Sí. es la conversación. En 1887, los vecinos del barrio Yungay quieren recuperar una ley de 1839. En 1839, con toda esta efervescencia de la victoria, dicen, vamos a crear un monumento en honor a la batalla de Yungay. En 1887, ya con el espíritu nacionalista a tope, porque Chile ha ganado la guerra del Pacífico, dicen ya, ahora están las condiciones para que por fin tengamos nuestro famoso monumento que nos prometieron hace ya 40 años. Y lo que es interesante es que el monumento que está actualmente en el barrio Yungay no tiene nada que ver con lo que los propios vecinos de Yungay en 1887 querían para su barrio. El monumento que querían los vecinos de Yungay era tomar una columna con una imagen de una mujer que simbolizaba en la estética del siglo XIX a la República, que está en el Palacio de la Exposición de la Quinta Normal, y mover ese monumento a la plaza del barrio. A ese monumento añadirle unos bustos en bronce de los héroes más populares de la guerra, que son Manuel Bulnes y otro par de soldados más que se me fue el nombre. Pero no tiene nada que ver con el roto chileno, si te fijas. Claro. Es una alegoría muy clásica de la República y que tiene que ver con José María de la Cruz y Fernando Baqueano, son los otros dos. Entonces, contiene como el progreso de la República, la República le está dando coronas de laureles a estos soldados, y ese es el proyecto que tienen en mente los vecinos de Yungay para al fin concretar esta promesa. ¿Qué pasa? Que la Junta Directiva de la Quinta Normal no quiere soltar el monumento, y por lo tanto tienen que inventarse otro monumento. Y ahí aparece la estatua de Virginio Arias, un soldado del Pacífico, o que le sea, fue súper bien en el... Ya nos mezclamos de hechos. Ya nos mezclamos de hechos. Entonces, para los vecinos, esto es para mí el punto clave. Para los vecinos hay dos puntos clave. Para los vecinos de Yungay, cuando querían hacer el monumento, nunca se les ocurrió meter al roto chileno. Era como un monumento en forma para ellos, una alegoría de la República y los bustos de los militares que participaron en 1839. Además, no hay documento alguno que hable de roto entre 1836 y 1839, que es la Guerra del Pacífico. Yo siempre lanzo la apuesta, si alguien encuentra algo, le doy el sueldo de mi vez, si encuentra porque no existe, no aparece la palabra roto chileno en ni documentos, ni canciones, ni prensa de la guerra contra la Confederación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, queríamos tener un monumento, apliquemos plan B. ¿Cuál es el único monumento que podemos tener de manera gratuita, sin que sea oneroso para los vecinos? Aparece este monumento de Virginio Arias que se llama un héroe en el Pacífico, que le fue súper bien porque ganó unas medallas en París y ganó una medalla de oro en la Exposición Nacional de 1884. Y este monumento de repente es el que actualmente está. Pero quiero leer una crítica contemporánea. Otro colega, el escultor José Miguel Blanco, cuando ve este monumento del roto chileno en la Plaza Yungay, dice, ¿pero qué tienen que ver? Si este no tiene nada que ver con el 20 de enero de 1839. Y voy a leerlo para... ¿No esta es una parodia del monumento que se proyectaba y que desde tanto tiempo reclamaban los héroes de Yungay? ¿Qué hace ahí ese rotito con los calzones arremangados, teniendo el fusil en una mano y en la otra un jarro, como que se preparara a bailar? El trabajo está muy bien modelado, ya lo sabemos, pero ¿corresponde al objeto que se proponía la comisión y se publicó Urbi et Orbi? Esta es la pregunta clave. ¿Simboliza esa estatua alguna de las gloriosas jornadas del 38 llevadas a cabo por el ejército chileno en el territorio peruano? ¿La gavilla de trigo que hay a los pies representa por acaso el cerro de Pan de Azúcar? ¿Las columnas o arcos de la gruta serán una alegoría del puente de Wynn? Si esto no es una triste parodia que hará reír o encogerse de hombres a cuanto extranjero nos visite, y si el gobierno autoriza y da dinero para la terminación de ese juguete, entonces no hemos dicho nada y sigamos jugando a los monumentos como juegan los niños
a los soldaditos de plomo y las niñas a las muñecas. Esto es una parodia, no tiene nada que ver. El monumento no dice nada respecto al hito histórico representado. Claro. Pero sin embargo, esto es lo importante, eso es 1887. Desde 1888, la fiesta del 20 de enero se resignifica como la fiesta del roto chileno. Y desde ahí, y solo desde 1888, el roto chileno tiene esta vinculación más bien simbólica y mitológica con la batalla de Yungay. Nunca antes, después de ese momento, había existido algún tipo de vinculación. Ahora, como te decía, los mitos tienen vida propia y tienden a ser inmunes a la fuerza de la evidencia. Y yo, una lucha media quijotesca, y está bien que los vecinos del barrio Yungay tengan su fiesta, pero históricamente, solo desde 1888, a las personas se les ocurre que el roto chileno tiene algún vínculo con la batalla de Yungay. No es que en 1839, después de la batalla de Yungay, dijimos, sí, el roto chileno es el gran héroe y por lo tanto hagamos un monumento. No, han pasado 50 años, medio siglo, entre un momento y otro. Y esto nos habla más bien de lo plástico que son las memorias colectivas, de las distorsiones del recuerdo, de la mezcolanza de hechos y de la fuerza de los ritos y las conmemoraciones en fijar ciertas ideas en la memoria colectiva de la población. Que hasta el día de hoy es eso, el roto chileno, batalla de Yungay, 20 de enero. Qué impresionante, ¿eh? Cómo las historias toman vida propia y ahí van creciendo como una bola de nieve y ya es así y ya. Y si viene alguien y dice la verdad de los hechos como tú nos estás contando aquí, ya como que a la gente hoy día ya ni le importa, ya. Ya no le importa. Ahora, no es privativo del caso del 20 de enero y Yungay, es como lo que uno explica siempre en septiembre a propósito del 18 de septiembre. El 18 de septiembre no tiene nada que ver con la independencia chilena. La independencia chilena es una década después del 18 de septiembre de 1810. El 18 de septiembre de 1810 no es, como dice mi hija, el cumpleaños de Chile, no. es un rito de obediencia al rey. Sí, no es tiene todo lo nada que ver. contrario de alguna Todo manera. lo contrario. Pero claro, como tú dices, los mitos tienen vida propia y una vez que se articula el mito ya no hay mucho que hacer. Y por más que uno diga, la gente no va a dejar de celebrar el 18 de septiembre, no van a dejar de existir la fonda y las ramadas, así como el 20 de enero no va a dejar de existir esa fiesta pomposa por los vecinos del barrio Yungay. Y ya todo esto, ¿el barrio Yungay tenía algo que ver con la batalla de Yungay? El barrio de Yungay lo llamaron así y lo construyeron así, en honor a la batalla, eso sí. Ya, pero no es que vivían ahí como veteranos ni... No. Y de hecho, para la época era un barrio relativamente pudiente, Claro. de personas importantes, no tenía un carácter como popular de arrabal. Pero eso sí tiene que ver, el barrio Yungay surge a propósito de la batalla del 20 de enero de 1839. Eso sí es exacto. Lo que no es exacto es el roto chileno vinculado a la batalla de Yungay. Me ha encantado todo esto que nos has ido contando el día de hoy, con cómo va creciendo además esta figura del roto chileno, y esta idea me llamó mucho la atención de súper guerrero de alguna manera, esta mezcla entre mapuche y español. Bueno, por ahí también decía una suerte de espartano o de soldado romano así espectacular. No sé cuáles serían las inspiraciones de la época. Y eso permite además entender para los propios contemporáneos por qué Chile tiene que ganar la guerra. Toda guerra inventa o contiene elementos de propaganda para decir, necesitamos enrolarnos vamos a ganar. No hay propaganda que diga mejor no vayamos a la guerra porque vamos a perder. No, todas las propagandas de guerra son victoriosas. Y la propaganda de guerra chilena en la Guerra del Pacífico se caracteriza por al menos dos elementos. Una fuerte creencia en la superioridad política e institucional de la República respecto a los aliados. Vamos a ganar porque somos la República modelo, porque acá las instituciones funcionan, y Perú un descalabro y Bolivia también, pero también vamos a ganar porque nosotros somos una nación compacta, mestiza, sin fisuras, a diferencia de los aliados, que son una especie de balcanización y fragmentación de razas heterogéneas. Y esto es particularmente dicho contra los peruanos de manera muy,
muy fuerte. Por ejemplo, claro, se remarca el carácter chino, el carácter negro, el mundo indígena, el mundo blanco, y ninguno se mezcla entre ellos. Es una especie de mosaico de identidades raciales y por lo tanto no tienen la capacidad de establecer un frente común. Entonces, ya desde 1880 está la creencia en la superioridad racial chilena, que como te decía, este doctor que peleó en la Guerra del Pacífico, Nicolás Palacio, lleva al paroxismo en su libro Raza Chilena. Pero una creencia súper extendida en la época. Yo creo que se extiende hasta hoy. Y se extiende hasta el día de hoy. Me ayuda a entender muchas ideas y comportamientos que tenemos hoy día. Gabriel, aquí una duda inicial, ¿eh? Me vuelvo al principio de la conversación. ¿Por qué empieza esta guerra de la Confederación? ¿Cuáles eran los motivos? Como que tenemos súper claro o nos enseñan los motivos de la guerra del Pacífico, pero en este caso... Bueno, en historia no hay como una pura explicación. Algunos dicen no, es una suerte de... Yo diría que una explicación completa debería tomar en consideración al menos dos elementos. Por un lado, un elemento de tipo económico, que es una suerte de estrategia de supervivencia económica chilena frente a la unión de países que relegarían a Chile a una condición de periferia dentro de América del Sur. Es decir, eso lo dice Diego Portales en una carta donde le está comunicando a Manuel Blanco Encalada, que es el que va a liderar la primera expedición contra la Confederación, diciendo, si estos dos llegan a unirse, si esta unión entre ambos países llega a cuajarse, nosotros vamos a hacer no tenemos cómo competir contra esa confederación. Y, por ejemplo, Valparaíso no va a sobrevivir a la hegemonía, al dominio de Callao en el Pacífico Sur. Habrían ciertas razones geoestratégicas y comerciales. Y en cierto sentido, una suerte de guerra preventiva. Hay que eliminar a la Confederación antes que se consolide, porque si se llega a consolidar, no va a pasar. Pero también hay una razón política. La razón política es que el orden portaliano es mucho más frágil que lo que la mistificación relativamente conservadora nos quiere contar. Está la idea, muy instalada también en la memoria colectiva chilena, al menos desde hace buenos años, que la década de los 1820, a nosotros nos la enseñamos como la década de la anarquía, pero llega Diego Portales y pone orden en la casa. Pero eso no es tan así, porque después de la Guerra Civil de 1829 y 1830, toda la década de 1830 el país vive bajo estado de excepción constitucional, en estado de sitio. Y vive en estado de sitio porque hay asonada, motín, complot, uno tras otro. Y el más célebre es que uno de los generales victoriosos desterrados del país después de 1830, el general Ramón Freire, ni más ni menos, en Perú organiza una expedición militar para derrocar al gobierno chileno. Y entonces Freire va a Juan Fernández, quiere liberar a algunos presos políticos y con ellos desembarcar en Chile y derrocar al régimen de Prieto y Portales. Lo delatan en el camino, el gobierno chileno ya sabe lo que están tramando y cuando llega Freire desemboca, lo capturan y lo someten a juicio. El punto es que Portales, que está preso de cierta conspiranoia, ve que todos están conspirando por votarlo, cree que fue Santa Cruz, el líder de la Confederación, el que tuvo un vínculo con Ramón Freire para votar al régimen chileno. Entonces, eso dice, mira, Santa Cruz se está inmiscuyendo en la política interna chilena y es peligroso. Por lo tanto, tenemos que eliminar por razones políticas internas, pero también por estas consideraciones geoestratégicas. Y por lo tanto, manda a la expedición, la primera expedición, que es la de Manuel Blanco Encalada en 1837, que fracasa. Porque además, Portales está convencido de que cuando lleguen los peruanos, los chilenos, a Perú, van a ser recibidos como liberadores. Nada más errado. Claro. Les falla pésimo esa estrategia y tienen que volverse con la cola entre las piernas. Y después, ya en la segunda expedición, que es la que termina triunfando, culmina con la batalla de Yungay. Pero es una guerra muy poco popular, es una guerra muy resistida políticamente. Es una guerra muy resistida políticamente porque el país en la década de los 1830, insistiría, estaba bajo estado de excepción, no hay oposición, no hay prensa libre,
está lleno de exiliados. Ni siquiera el propio ejército está tan convencido de que existan razones suficientes de peso concretas que no sean solamente hipótesis de conflictos futuros, como los que está barajando en la mente Portales, que ameriten una guerra entre esa generación. Además, quien está planeando esta guerra nunca ha peleado una guerra, no sabe de lo que es una guerra. Es toda una generación que ya lleva una década de conflictos en el cuerpo. Toda esa generación peleó la independencia. Portales es un ciudadano normal que nunca tomó un fusil. Entonces, eso va generando cierto malestar al interior de las tropas y por eso se provoca el motín de Quillota, donde Portales es masacrado. Porque es una guerra muy resistida. Nada que ver con la guerra del Pacífico, que es súper popular, donde las personas tienden a enrolarse voluntariamente. Pero claro, lo que hace el 20 de enero la batalla de Yungay es que todo ese proceso más bien tensionado, dificultoso, impopular, se olvida y la guerra, la victoria termina. Si uno se pone en un escenario de los contrafactuales, esto es, ¿qué habría pasado si Chile pierde la guerra si se pierde la batalla de Yungay, el régimen de Portales y asociados colapsa y no habríamos comprado probablemente una guerra civil y estos diseños conservadores, la Constitución del 33 no habría sobrevivido. Entonces es un orden interno mucho más frágil que el que podríamos sospechar. Qué interesante. Eso es tan importante. Sí, como he dicho a lo largo de toda esta conversación, he quedado anonadada de todos estos facts que nos has compartido hoy, así como contrastando lo que pensamos con los hechos. Así que ha sido fascinante poder hablar contigo hoy día, Gabriel. Se me pasó el tiempo volando. Te agradezco mucho por esta clase que nos has dado, muy entretenida por lo demás, y para que pensemos este 20 de enero de un poco también de reflexión de la historia, ¿eh? No solo ir a festejar o ir al montón de actividades que hay ahí organizadas, que son buenísimas y son muy lindas por lo demás, pero está bueno utilizar de alguna manera estas efemérides para conocer más de nuestra historia y de por qué hoy día somos como somos, somos lo que somos. Esa es la función pública de la historia. Esa es la pregunta que quiero responder la historia siempre. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rocío, nuevamente por el tiempo y por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.